Fiscalía, ¿alguna solicitud? Sí, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que le hago la solicitud de vinculación a proceso para el imputado, el señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Esto en razón a que, como obra dentro de la carpeta de investigación, en las entrevistas de las hoy víctimas, la maestra Sofía Esmeralda y su amiga Verónica Castro, las cuales declaran que el día 11 de octubre del año 2017, alrededor de las 18 horas, el señor Darío Nicolás entró a la casa habitación donde vive la maestra Sofía Esmeralda, misma que se encuentra ubicada en calle 63, número 248, entre 42 y 44 de la colonia Centro en Mérida, Yucatán. Esto con el fin de cometer el hecho delictivo de robo, el cual se encuentra contemplado en el numeral 330 y 335, fracción primera del Código Penal de Yucatán. El señor Darío Nicolás, una vez dentro de esta casa habitación, se dirige hacia donde se encontraba la maestra Sofía Esmeralda junto con su amiga. Estas se encontraban platicando y llegó ahí el señor Darío Nicolás. Una vez ahí, sacó un cuchillo y les amenazó. Les dijo que no gritaran ni hicieran ningún otro ruido, ejerciendo así violencia moral sobre ella, hecho que se encuentra contemplado en el numeral 336, fracción segunda del Código Penal de Yucatán. Una vez fundándoles este miedo a las hoy víctimas, el señor Darío Nicolás aprovecha que no se pudieron mover ni gritar para tomar de una mesa un celular Galaxy J5, propiedad de la maestra Sofía Esmeralda. Esta, al apoderarse de este celular, trata de salir de la casa, pero se percata que en el respaldo de una silla se encontraba la bolsa de una mujer, y este la jala. Y como lo declara la señora Verónica en su entrevista, la maestra Sofía en un acto reflejo también jala la bolsa, creando así un jaloneo entre la maestra Sofía y el señor Darío Nicolás, hecho que provoca que se caiga el contenido de la bolsa y dentro de este la cartera de una mujer, misma que la maestra Sofía declara era de su propiedad, y también declara que contenía 500 pesos mexicanos, 20 dólares americanos, su credencial de identificación y sus tarjetas bancarias. Esta cartera es recogida por el señor Darío Nicolás junto con el celular Galaxy J5 y posteriormente sale de la casa, concluyendo y perpetuando así el delito de robo calificado en casa habitación con el agravante de violencia moral. Después de haber sufrido este hecho delictivo, la maestra Sofía junto con su amiga Verónica salen a la calle gritando y pidiendo auxilio, para lo cual llega a su oportuna ayuda el vecino de la maestra Sofía, y este lleva por nombre Jaime, y este mismo declara dentro de la carpeta de investigación que llamó inmediatamente a la policía y estos llegaron enseguida. Una vez la policía ahí, la maestra junto con su amiga les declaran los hechos antes narrados. Asimismo, añaden que el sujeto que les entró a robar fue un masculino de aproximadamente 30 años, mismo que vestía una playera tipo polo color verde, un pantalón de mezclilla y era de tez morena, para lo cual su vecino Jaime añade haber visto momentos anteriores correr a un hombre rumbo al parque de San Cristóbal. Este hombre tenía las mismas características y un objeto sospechoso en la mano. Asimismo, también añade haber visto a este mismo hombre días anteriores en el parque de San Cristóbal, exactamente en el puesto de frutas que se encuentra frente a la iglesia de ese parque. Una vez con estos datos recabados, la policía sale a la búsqueda del hoy detenido el señor Darío Nicolás y lo localizan en el parque de San Cristóbal. Y como obra dentro de la puesta a disposición del imputado, al notar la presencia de los policías, trata de huir. Sin embargo, es detenido en el puesto de frutas que se encuentra frente a la iglesia del parque de San Cristóbal. Al ser detenido el señor Darío Nicolás, se le revisa y se le encuentra un celular Galaxy J5, la cartera de una mujer que contenía la credencial de la maestra y sus tarjetas del banco, más ya no el dinero. Asimismo, se le encuentra un cuchillo, el cual se le describe como cebollero por su tamaño. Estos tres objetos anteriores quedan en cadena de custodia. Y añadiendo el comentario de la víctima, la maestra Sofía Esmeralda, que dice ya tener miedo incluso de dejar la puerta abierta de su casa por temor a que pase algo peor, es que le reitero mi solicitud de vinculación a proceso para el señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Es cuanto, su señoría. ¿Algo más que manifestar, defensa? Sí, su señoría. Solicito se dicte auto de no vinculación a proceso para mi defendido, el ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique. Esto en atención a que, si bien es cierto, la Fiscalía nos ha narrado una serie de hechos constitutivos de delito, esta no ha acreditado con datos de pruebas suficientes la participación de mi defendido en la comisión de esos hechos delictivos. Como se desprende de la carpeta de investigación, en la entrevista realizada a la ciudadana Zoila María, quien refiere que aproximadamente 7:20 de la tarde llegaron los agentes aprensores Luis Manuel Colli y Fernando Solís en su puesto, un puesto de frutas
ubicado en el Parque de San Cristóbal, frente a una iglesia, y le dijeron a su primo, el ciudadano Darío Nicolás: estamos buscando por ratero. Lo retrincaron contra la pared y le empezaron a hacer una inspección en su persona. Sin embargo, no se le encontró ninguna de las pertenencias de la víctima, y fue por ello que empezaron a revisar en el lugar donde labora, como repito, ubicado en el Parque San Cristóbal, un lugar en la vía pública donde cualquier persona puede dejar sus cosas olvidadas, incluso de manera intencional. Y fue ahí donde en unos guacales encontraron las pertenencias de la víctima, consistentes en el celular y la cartera, con identificaciones a nombre de la ciudadana Sofía Esmeralda. Fue ahí cuando detuvieron al ciudadano Darío Nicolás Manrique, le tomaron una fotografía y, asimismo, agarraron del puesto de frutas el utensilio ocupado para picar la fruta y venderla al público, para de esta manera poder acreditar la supuesta violencia moral realizada por el agresor hacia las víctimas. Sin embargo, si tomamos en cuenta la primera declaración de la víctima, la maestra Sofía, esta en ningún momento le refiere al agente Luis Manuel Colli que el sujeto que le entró a robar la haya amenazado con algún arma. Y más aún, si tomamos en cuenta la declaración de la ciudadana Verónica Fernández, quien refiere de manera expresa: fue algo terrible lo que sucedió, aunque no nos amenazó con ninguna pistola ni nada, el solo hecho de que entren a tu casa y te roben es algo terrible. Después de esto, regresaron a la casa de la víctima para enseñarle la fotografía que le habían tomado a mi hoy defensa. Esto en contravención a lo dispuesto en el artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quien establece que para que se pueda hacer un reconocimiento de este tipo es necesario que se tomen fotografía a 3 sujetos con características similares, para que de esta forma logren reconocer si esa era la persona que realizó el ilícito. Tal y como obra en la entrevista de la ciudadana Verónica Fernández, les mostraron la fotografía y les preguntaron que si reconocían a ese como el sujeto que les había entrado a robar, a lo que ellas respondieron que sí, únicamente por la ropa, ya que la fotografía estaba distorsionada y no se alcanzaba a observar claramente si había sido él. La detención se realizó porque el ciudadano Jaime Augusto refirió haber conocido al sujeto y que sabía que laboraba en el Parque de San Cristóbal frente a una iglesia. Es aquí donde cabe señalar que la ciudadana Zoila María refiere que en ese mismo parque existen varias personas que se dedican precisamente a vender fruta picada, y que varios de sus compañeros vestían playera verde y pantalón de mezclilla. También cabe señalar que la víctima refirió en su entrevista que la persona que entró a su casa a robar tenía acné en la cara, así como la ciudadana Verónica Fernández, quien decía que tenía como granitos en el rostro. Sin embargo, si tomamos en cuenta que en el control de detención, en la media afiliación, se establece que el ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique no cuenta con acné en el rostro, y que únicamente tiene como seña característica en su cara una cicatriz en la ceja izquierda, así como un tatuaje en el antebrazo, visible, que pudieron haber reconocido a las personas en caso de que él hubiera cometido el hecho delictivo. Sin embargo, ninguna de las dos la menciona. Es por ello que le reitero mi solicitud de que se dicte auto de no vinculación al proceso para mi defendido, el ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique. ¿Es cuándo, señoría? ¿Alguna otra solicitud, Ministerio Público? Señoría, siendo este el momento procesal oportuno y con fundamento en el artículo 153 y 154, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, y con los hechos narrados con anterioridad, consistentes en la consumación del hecho delictivo de robo calificado a casa habitación con el agravante de ejecución de violencia moral, contemplada en los numerales 330, 335, fracción primera, y 336, fracción segunda del Código Penal de Yucatán, esta Fiscalía pide se imponga la medida cautelar contemplada en el artículo 155, fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual establece la prisión preventiva, todo esto tomando en consideración el informe escrito de la Unidad de Medidas Cautelares, la cual describe al imputado con un grado de peligrosidad medio, y el cual señala que no cuenta con un domicilio fijo en la ciudad de Mérida, Yucatán, ni en ningún otro estado. Y como describe la carpeta de investigación, en ocasiones se queda a dormir en la casa de su prima, la ciudadana Zoila María, o en otras ocasiones en el puesto de fruta en el que labora, en el cual también tiene el puesto de velador, estableciendo así que él no es el propietario de dicho puesto, sino los propietarios son el señor
Raúl Godínez y la señora María Asunción, los cuales tienen otros puestos en las entidades federativas de Campeche y Quintana Roo, temiendo así un riesgo de fuga, ya que por los años que lleva laborando con ellos puede solicitar un cambio de puesto y así huir del estado. También se sabe que laboró como caporal en el municipio de Teapa, Tabasco, lugar al que nada le impediría regresar a laborar. Como cuenta con familiares en el municipio de Tlaxiaco, Oaxaca, lugar en el que lo podrían resguardar por un tiempo. Se pide se tome en cuenta la declaración de la maestra Sofía, la cual señala tener miedo de dejar la puerta abierta de su casa por temor a que pase algo peor, y basándonos en el sistema penal aplicado en nuestro país, el cual tiene como base proteger y resguardar a la víctima, se pide la medida cautelar de prisión preventiva, ya que el imputado conoce el domicilio de la víctima, siendo este lugar el lugar en el que se cometió dicho delito. También se teme que regrese a amenazar, coaccionar o incluso atentar contra la maestra. Si no se impone la medida cautelar contemplada por la Fiscalía, el imputado puede buscar a la señorita que mencionó se encontraba con ella y así ella declare a su favor. Es por ello, su señoría, que reitero mi solicitud de la medida cautelar de prisión preventiva de hasta por 2 años al señor Darío Nicolás. Es todo, su señoría. Defensa, ¿se va a hacer cargo? Así es, señoría. Solicito se desestime la medida cautelar propuesta por la Fiscalía. Todo esto con base en los siguientes argumentos. En primer lugar, la Fiscalía nos dice que existe un nivel de peligrosidad medio por mi hoy defensor, el señor Darío Nicolás Tinal Manrique. Pero, en el informe de evaluación de riesgos emitido por la Unidad de Medidas Cautelares, se describe al señor Darío Nicolás como una persona tranquila y trabajadora, que no es fiestera y que no falta su trabajo. En segundo lugar, solicito a su señoría tome en consideración la fracción primera del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el señor Darío Nicolás tiene arraigo a ese distrito judicial. La Fiscalía nos dice que existe un riesgo de fuga por parte del señor Darío Nicolás, ya que no cuenta con un domicilio fijo en esta ciudad. También ha trabajado en otras entidades federativas y cuenta con familia en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Pero el señor Darío Nicolás reside habitualmente o tiene su domicilio fijo en esta entidad. Y por domicilio fijo se entiende, o mejor dicho, el artículo 29 del Código Civil Federal nos establece que es domicilio de las personas físicas el lugar donde residen habitualmente o la fuente principal de sus negocios. El señor Darío Nicolás labora diariamente en el puesto de frutas que se ubica frente al Parque de San Cristóbal. Algunas ocasiones duerme ahí y en otras más trabaja como velador. Si bien es cierto, no es su negocio propio, no menos cierto es que es su principal fuente de ingresos, por lo cual no existe un riesgo de fuga. Atendiendo al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa propone las medidas cautelares establecidas en el artículo 155 del mismo código, en su fracción primera, la cual consiste en una presentación periódica, de manera semanal, ante la unidad de medidas cautelares que se le designen. La fracción quinta, la cual consiste en la prohibición de salir de este distrito judicial. Y la última, la fracción octava, la cual le prohíbe al señor Darío Nicolás acercarse a la víctima, a los testigos, siendo estas medidas suficientes y bastantes para garantizar la comparecencia a juicio, además de que no interfieren con la investigación y que no atentan contra la víctima, ya que, como lo ha referido el señor Darío Nicolás en su declaración, él no conocía a la víctima sino hasta el día de hoy. La solicitud del fiscal sobre la prisión preventiva, que por el hecho que cometió el señor Darío Nicolás lo amerita, porque podrá sustraerse de la justicia y no comparecer a juicio, viola el principio de presunción de inocencia establecido en el numeral 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a esto, la jurisprudencia constitucional, con número de registro 24/2014, ordena a los jueces impedir en la mayor medida de lo posible se impongan penas que equiparen un hecho delictivo entre un imputado y un culpable. Es por todo lo anterior que esta defensa le reitera su solicitud de que se tomen en cuenta las medidas cautelares propuestas y que se desestimen las solicitadas por la Fiscalía. Es cuanto, su señoría.